bienvenidos y bienvenidas a este pueblecito que estamos a 35 minutos de San Salvador, y es un pueblecito de mucha riqueza cultural, de mucho patrimonio cultural, y como siempre lo hemos mencionado, estamos tan cerquita de San Salvador que también tenemos un turismo de montaña, como lo es los playas de Renderos, que también es un cantón de Panchimalco. Tenemos la Puerta del Viejo, tenemos un turismo, un ecoturismo. Tenemos también aguas termales aquí en Panchimalco, en el cantón de Amayón. Tenemos una riqueza cultural, los restaurantes que tenemos acá también, los chaquetones. Tenemos también una estructura colonial rica en cultura aquí en el municipio, y queremos desearles la bienvenida y que disfrutemos esta noche para todos y para todas. El turismo nocturno tiene 8 modalidades: el tour de iglesias, el tour de plazas y parques, el tour de monumentos y esculturas, el tour de museos, el tour de teatros, el necroturismo o el turismo de la muerte o el tour de cementerio, como muchos lo conocen, el tour aéreo y el tour de ferrocarril. Así que están invitados. Busquen en la página web www.politourelsalvador.com y ahí están todas estas invitaciones. Estamos llegando a los pueblos como Huizúcar, San José Villanueva, Jayaque, vamos a San Miguel Tepezonte, y próximamente a Santa María de Tuma y ahora en Panchimalco. Nos encontramos dentro de un tesoro histórico y cultural. Este templo, como bien decía el padre, comienza a ser edificado en 1738 y aproximadamente dura 22 años en su construcción, de tal manera que ya para 1760 ya se tiene por completo la nave central de este templo dedicado a la Santa Cruz de Roma. Indudablemente la historia de Panchimalco no comienza ahí. La historia de Panchimalco no tiene hasta el momento un origen documental porque es milenario, es muy antigua. Hunde sus raíces en aquella población náhuatl pipil que llegó a estas tierras aproximadamente en el primer milenio de la era cristiana. Recordemos que el pueblo náhuatl pipil era un pueblo migrante, era un pueblo que venía desde la zona de la Náhuatl y la zona de Tula, en territorio mexicano, y habían llegado hasta estas tierras bajo oleadas constantes y habían venido evacuando a las tribus originarias de esta zona, que lo más seguro era que fueran raíces y ramas de los lencas. Fueron evacuadas esos lencas, esas tribus lencas, y fueron reemplazadas por esos indígenas náhuatl pipiles, los segundos pueblos originarios que llegaron a estas tierras. No sabemos, pero para eso hay que usar otras herramientas, como el caso de la lingüística. El topónimo, el nombre del lugar, el topónimo Panchimalco ha sido traducido constantemente y repetido hasta la saciedad, que significa lugar de banderas y escudos. Pan, chimal, co, ¿verdad? Pan como banderas, chimal como escudos y co como sufijo locativo o como el sufijo que le da sentido al resto de la oración. Y entonces para mucha gente se le ha hecho fácil hacer la traducción casi literal de un lugar de escudos y de banderas. Yo quiero dejarles la inquietud de que hay que ir más allá todavía cada vez que hagamos un tipo de trabajo de esa naturaleza. Si nos vamos a los códices mexicanos, a los códices mexicas, ahí vamos a encontrar, en medio de los grandes guerreros, vamos a encontrar una figura que es muy significativa, y es la figura del Panchimali. El Panchimali es un tipo de escudo de alto rango que en sí mismo lleva banderas. Es un escudo abanderado, es un escudo con banderas en sí mismo. Es un rango militar de los más altos que tenían los ejércitos nahuas en aquel entonces. Quiere decir que hay que revisar más allá, porque el sentido entonces de la traducción tendría que ser el lugar donde se yerguen, donde se custodian
donde están los Panchimali, los escudos abanderados, los escudos embanderados. Es la zona de la principal milicia del ejército nahua. Entonces creo que vale la pena ir mucho más allá y buscar y hurgar más en las raíces originarias de un simple topónimo como el que nos está agrupando en esta noche. Obviamente, después de la conquista de estas tierras, la zona fue adscrita en diferentes momentos tanto al partido de San Salvador como a la intendencia, a la provincia de San Salvador, a la intendencia de San Salvador, y en diferentes momentos fue pasando de jurados, administraciones judiciales, etcétera, etcétera, que no viene el caso detallar. Sin embargo, hay que decir que para la época de la creación del Estado de El Salvador, el 12 de junio de 1824, muy allá de la independencia, de los movimientos de independencia y de la creación, de la anexión al Imperio Mexicano y de nuestra salida del imperio para anexarnos a la República Federal Centroamericana, muy por allá de todo eso, Panchimalco tiene una participación directa por la cercanía con la ciudad de San Salvador. Panchimalco siempre ha tenido ese punto estratégico, ser un lugar muy cercano a la capital de la provincia y la capital de la intendencia y la capital del estado de El Salvador. Quiere decir entonces que era un lugar favorecido en diferentes momentos. Por esa razón se construye este templo, porque es un lugar favorecido. Aunque Panchimalco fuera administrativamente durante la época española en El Salvador un pueblo de indios, cosa que no debería de ser vergüenza para nadie, sino una unidad administrativa que le suministraba fuerza productiva a las grandes villas y a las grandes ciudades de El Salvador, obviamente, si eso es así, quiere decir entonces que Panchimalco era un territorio que se favoreció y favoreció a otros también. Había riqueza en Panchimalco. ¿Cómo se puede medir si en la época colonial había o no había riqueza? Por el tamaño del templo que tenían. Este no es un templo pequeño, este es un templo de medianas dimensiones. Y si ustedes se fijan, para quienes han andado con nosotros en otras giras del turismo nocturno, este templo tiene características muy similares al de Huizúcar y tiene características muy semejantes a los de otras poblaciones de alrededor. Obviamente, imagínense ustedes la cantidad de gente que tendría que estar en un servicio religioso aquí y la cantidad de velas, de incienso y de toda la parafernalia que se utiliza dentro del ritual de la misa. Entonces, tiene que circular el aire de alguna manera, porque si no la gente se intoxicaría aquí adentro, y todo eso era previsto por los diseñadores, ingenieros y arquitectos de la época colonial. Panchimalco es afectado severamente en 1762, apenas 2 años después de que está ya prácticamente terminado el templo en el que nos encontramos. El famoso Cerro El Chulo se ve afectado por un diluvio, como se le llamaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX, a un huracán. Llovió varios días seguidos y el cerro se partió en 2. La gente le levantó una historia en aquella época. La gente decía que ahí se había estrellado el diablo. El diablo había salido huyendo de la casa del señor Renderos, que tenía muchos planes en su cabeza, el señor Renderos, y se había ido huyendo cuando el diablo fue descubierto y se estrelló contra la peña y surgió la puerta del diablo. Y el diablo había salido desde un predio conocido como Los Planes de Renderos. No es Los Planos de Renderos, la gente cree que es una ironía porque la zona es totalmente quebrada. Eran los planes que tenía este caballero español de apellido Renderos de aquel entonces. Si la leyenda es cierta, a mí no me pregunten, pero a mí me parece una hermosa forma de poder sintetizar la historia de la puerta del diablo en aquel entonces. 1762 obviamente transforma por completo a Panchimalco porque le lega una de las bellezas naturales que tenemos en nuestro país. Y como parte de esas leyendas, yo no conocía la que contaba el padre, pero la aldea del Rosario, muy cercana a Panchimalco, llegó un momento en el cual creció tanto que prácticamente se volvió un pueblo independiente. Y entonces le pidió al gobierno de aquel entonces, presidido por el doctor Rafael Sativa, que le anexara otros pedazos y se convirtiera en un nuevo pueblo
bajo la denominación de Rosario de Mora. Entonces Panchimalco dio origen a una población completamente diferente. La aldea El Rosario ya existía en aquel entonces y lo que hizo fue crecer. Panchimalco se convirtió a partir de 1879 en villa. Ser villa era una condición de la época colonial que todavía hemos heredado hasta nuestros días, aunque el código municipal vigente impide que existan los pueblos, las villas y las ciudades como tales. Pero en 1879 se convierte en villa y es hasta en el año 2000, en septiembre de 2000, que Panchimalco accede a la categoría de ciudad mediante el correspondiente decreto legislativo. Nos encontramos en un territorio de historia, nos encontramos en un territorio de cultura. Esta población es una de las poblaciones del país donde todavía se conservan las danzas tradicionales que en algún momento fueron comunes y corrientes durante la época colonial y prácticamente el siglo XIX. Se detonaban cohetes, como ocurrió cohetes de vara, como ocurrió hace un rato, para convocar a la población, era la señal de que había algo. Sonaba la chirimía y el teponahuaste, como estaban sonando hace un rato. Hay bailarines, en este caso los chapetones y los moros y cristianos. ¿Qué batallas nos cuentan los moros y cristianos si desde su nombre mismo son los islamistas contra los cristianos viejos de la España de la Reconquista los que están bailando frente a nosotros? Hace unos años todavía utilizaban espadas de Toledo, espadas toledanas, hoy utilizan machetes, pero la belleza de la danza, los parlamentos, los rituales, los tenemos enfrente de nosotros. Vale la pena conocerlos, vale la pena acceder a todo eso, vale la pena que ustedes continúen con este esfuerzo, porque el turismo nocturno lo hace cada uno de ustedes y los demás a duras penas somos el humilde instrumento para que ustedes disfruten de las bellezas que rodean a la ciudad de San Salvador y a otras poblaciones del país, donde gracias al comisionado Cáceres y al resto de amigos y amigas de Politur podemos acceder nosotros, los ciudadanos. El país es de la ciudadanía, el país es de todos nosotros, y la única manera de empezar a romper el miedo es tomándonos la noche por asalto. Gracias y bienvenidos al Turismo Nocturno. Agradecerle de antemano por esta iniciativa que realmente beneficia a los municipios de la zona sur de La Libertad y este día especialmente a Panchimalco. Decirle, señor alcalde, gracias al personal de la municipalidad que pues ha trabajado arduamente para que este evento pues sea una realidad, a la encargada de promoción social,
no, al encargado de turismo, bueno, a la licenciada que ahí se encuentra, le llamo un aplauso a todos los miembros de la municipalidad que con este día han trabajado arduamente para que esto sea una realidad, y a todos los habitantes de Panchimalco, pues agradecerles por recibirnos de esta manera. En nombre de la Asociación de Municipios que Panchimalco pertenece, gracias.